Buenos días, hermanos. Hemos estado hablando de los frutos del Espíritu Santo en estos domingos. Y hoy vamos a tocar un fruto más del Espíritu Santo, el fruto de la fidelidad. Como la gran mayoría de ustedes ya saben, encontramos este tema en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y hemos leído versículos 22 y 23. Nuevamente vamos a leerlos. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de la fidelidad, que está traducido en la versión Valera Reina como el tema de la fe. Pero cuando hablamos de este tema de la fe o de la fidelidad dentro del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando de la fidelidad, de la confiabilidad, del ser fiel en algo que se encomienda, algo difícil, algo casi que imposible de hallar en las sociedades de hoy en día, en las iglesias de hoy en día. ¿Cuántas personas son confiables? ¿Cuántas personas son fieles? No solamente a sus palabras, sino a sus compromisos. ¿Cómo podemos decir que somos fieles a Dios, por ejemplo, si no somos fieles a nuestros votos matrimoniales? ¿Cómo podemos decir que somos fieles a Dios si no somos fieles a los compromisos? ¿Cómo podemos decir eso? Pero ¿proviene la fidelidad de nuestra propia naturaleza? De pronto, por cuestiones de carácter, muchos pueden ser mucho más confiables que otros, pero ningún ser humano, ningún hombre es 100% confiable. Ningún ser humano es 100% confiable. Pero si no somos confiables, ¿cómo podemos ser confiables? ¿Cómo podemos llegar a ser confiables? ¿Acaso es un ejercicio práctico, un ejercicio de disciplina nuestro? Bueno, en algunos casos algunos piensan que puede ser un ejercicio de disciplina personal, el convertirse en una persona confiable. Pero la fidelidad de la que habla la palabra de Dios aquí, no es una fidelidad que viene de un hombre que adquiere disciplinas para ser confiable, sino es una fidelidad que es mucho más grande y que tiene una dimensión mucho más gloriosa, que proviene del mismo carácter de Dios que se quiere reflejar en nosotros. Las Escrituras nos enseñan que el propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros. No en vano el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y nadie puede llegar a ser semejante a Cristo si primeramente no ha conocido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Y si tú que me estás viendo no has conocido a Jesucristo como el Señor de tu vida, no has tenido una relación personal con Él, no le has conocido como el Salvador de tu vida, no ha perdonado tus pecados, no puedes decir bajo ninguna circunstancia que eres 100% fideligno, confiable. Primeramente porque no hay una relación con Dios, y si tú no tienes una relación con Dios, pues ¿cómo puedes llegar a ser semejante a Él? Si la raíz, si la base de la fidelidad como fruto del Espíritu Santo es nuestro Dios, pues miremos algunos aspectos de aquel que es el único capaz de transformarnos y convertir a estos hombres, a estos que nosotros somos, seres infieles, en seres fieles, en personas confiables, pero confiables ante los ojos de los hombres y ante los ojos mismos de Dios. Antes de esto quiero hacer notar que la infidelidad o la falta de fidelidad de nuestras vidas, de confiabilidad en nuestras vidas, tiene una raíz. Y la raíz de nuestra falta de fidelidad es principalmente nuestro egoísmo. Es nuestro egoísmo.
nuestros deseos y expectativas. Generamos expectativas alrededor de nuestras propias necesidades y de nuestros deseos en tres grandes aspectos. Primeramente, con las circunstancias que nos rodean. Tenemos expectativas con lo que nos rodea. Tenemos expectativas con las personas con las que nos rodeamos. Pero también tenemos expectativas con Dios mismo. Y cuando esas cosas cambian, generalmente nuestra confiabilidad también cambia. Ese es uno de los grandes problemas como seres humanos que tenemos. No somos capaces de manejar las circunstancias que nos rodean y por tal razón, cuando las circunstancias cambian, pues nosotros como por naturaleza también cambiamos. Pensamos de una forma un día y si la circunstancia cambia, también cambiamos en nuestra forma de pensar. Igual pasa con las personas. Tenemos un compromiso con las personas, tenemos compromisos en nuestro matrimonio, tenemos compromisos con los hermanos en Cristo y como nuestras expectativas están centradas en esas personas, cuando las personas cambian o hacen algo que no esperamos, pues también tenemos la reacción de cambiar. Y cuando esperamos algo de Dios y resulta que no recibimos lo que esperamos, también nuestro corazón cambia con Dios. Hoy podemos ser grandes adoradores y mañana podemos ser los más grandes rebeldes, apartados de Dios, por no decir enemigos. Hoy somos hombres entregados en devoción al Señor y mañana estaremos alejados plenamente de Él. Así que como seres humanos, por naturaleza, no somos confiables. Ahora, es imposible ser fidedigno sin el poder activo y pleno del Espíritu Santo en mi vida. Ustedes pueden notar en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, de que el apóstol Pablo viene hablando acerca del andar cristiano, de la vida cristiana. Y él habla de andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu es fundamental para nuestras vidas. Porque una vida de éxito cristiano solamente depende del andar por el Espíritu Santo. Y Él es el único que puede hacer de nosotros personas fidedignas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fiel. Quiero que vayamos al libro de Salmos, al libro de los Salmos, mis queridos hermanos, y vamos a ir al Salmo 117, 2. Salmo 117, versículo 2. Dice, porque alabad a Jehová, empieza el Salmo, es el Salmo más corto de la Biblia. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y más adelante, en el mismo libro de los Salmos, en el Salmo 119, 90, uno de los versículos que se sale del tema de la palabra, porque prácticamente todos los versículos del Salmo 119 hablan de la palabra, pero se sale del tema. El Salmo 119, 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Algo que es importante notar aquí es que por naturaleza Dios es plenamente fiel. Es plenamente fiel. Es absolutamente confiable. Por naturaleza es fiel. Es una de sus características innatas, la fidelidad. Y esto es maravilloso para nosotros y deberíamos contemplar con mucha atención este aspecto de la persona de nuestro Dios, porque
nosotros hemos hablado acerca del amor de Dios, hemos hablado de la justicia de Dios, hemos hablado muchas veces de la gracia de Dios, hemos hablado de la misericordia de Dios. Pero ¿qué sería de todos esos aspectos de la persona misma de nuestro Dios si no fuera un Dios confiable? Las culturas americanas, los aztecas y los mayas, sacrificaban víctimas a seres humanos, a sus dioses. Y generalmente lo hacían en la época del solsticio de invierno o cuando habían eclipses por una razón. Porque ellos consideraban que su Dios estaba seguramente tan disgustado con ellos que posiblemente les iba a quitar el sol. Y eso implicaría acabar con su subsistencia. Entonces iban y ofrecían en sus templos sacrificios humanos. Tenían que de alguna forma satisfacer los deseos caprichosos de sus propios dioses. Y nosotros muchas veces, mis queridos hermanos, tenemos una concepción, aunque no decimos eso con nuestras palabras, pero muy en nuestro interior sentimos que tenemos que complacer a Dios de alguna forma, porque de pronto Dios cambiará de pensamiento, cambiará de actitud, pero no nos damos cuenta de que Dios es un Dios absolutamente fiel, que es un Dios absolutamente fiel. Ahora, miremos en los aspectos en los que Dios es fiel. Miremos algunas cosas importantes. Dios es fiel en su justicia. Es confiable. La palabra de Dios nos dice que Él no dará por inocente al culpable. Y también la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Así que la justicia de Dios es una justicia confiable. En un mundo injusto, donde vemos circunstancias injustas y pensamos que esto no va para ningún lado, donde, como decía el mismo salmista, vemos cómo los malos prosperan, que pasan muchas cosas que no entendemos. Hay un Dios que aplicará su justicia y que la ejecutará tarde o temprano. Pero si no has visto evidencia de esa justicia, permíteme decirte que hay una muy grande evidencia de esa justicia. Y es la persona preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre y tomó en sí mismo nuestros pecados y murió por ellos allí en la cruz. Esa es una evidencia poderosa de la justicia de Dios. Porque todos nuestros pecados fueron llevados por el Señor Jesucristo, y por eso es que nosotros hoy delante de Él podemos decir: Señor, gracias, porque tu justicia se hizo efectiva. Solo que una cosa increíble es que se hizo efectiva en Cristo, porque Él tomó nuestro lugar. Ese es uno de los aspectos en los que Dios ha sido fiel. Dios no puede ser infiel. La palabra de Dios dice que Él no puede negarse a sí mismo. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando nos habla de que es el mismo, se refiere a que Él es fiel por todos los tiempos. Que lo que Él promete, lo cumple. Que sus promesas son realidad a futuro. No solamente es fiel en su justicia, sino también es fiel en su amor. Y es algo que nosotros podemos experimentar. Cuando vamos al libro de Romanos, al capítulo 8 del libro de Romanos, la palabra de Dios nos habla acerca de la fidelidad de Dios en su amor. En el capítulo 8 de Romanos, dice la palabra de Dios así, en el versículo 36, versículo 35.
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Es impresionante lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Qué circunstancia nos aparta de Él? No hay nada que nos separe del amor de Cristo. Pero así como Dios es fiel en su justicia y está dispuesto a ejecutar su justicia, también es fiel en su amor. Con amor eterno te he amado, dice la palabra de Dios. Por tanto te prolongué mi misericordia. Y aquí nos habla de cosas tremendas. ¿Quién nos puede separar de su amor? Y el versículo 37 de Romanos 8 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la fidelidad de Cristo, de Dios, se mantiene presente a través del amor, aún en medio de las más complicadas circunstancias. Pero otro aspecto que quiero mirar acerca de cómo se manifiesta la fidelidad de Dios es en medio o es en la misericordia misma de Dios. Dios es un Dios lleno de misericordia. Es un Dios lleno de misericordia. Y en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, en medio de una de las peores situaciones que un hombre puede vivir, Jeremías escribe estas palabras. Este libro de Lamentaciones, un libro de 5 capítulos, que es como un acróstico. Cada capítulo es un acróstico donde relata terribles circunstancias que el profeta Jeremías puede apreciar de lo que estaba pasando cuando la ciudad de Jerusalén había sido rodeada por el ejército de los babilonios, cuando la corrupción moral había llegado al máximo en su nación y cuando la situación social había llegado a una situación tan deplorable que los hombres compraban el excremento para cocinar sus alimentos, si es que habían, y que en algunos casos las mujeres llegaron a sacrificar a sus propios hijos para alimentarse del cuerpo de ellos, algo que usted dice no puede ser posible. En medio de esa situación, en el libro de Lamentaciones capítulo 3, Jeremías escribe estas palabras: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y uno dice, ¿cómo es que Jeremías, que estaba metido en un pozo, recibiendo un pedazo de pan y sufriendo los más tremendos atropellos, puede afirmar esto? Pero es que Jeremías estaba viendo más allá de los sucesos que lo rodeaban. Jeremías estaba viendo al Dios de misericordia que aún lo sostenía. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hay un himno muy hermoso que se llama Tu fidelidad. Y si ustedes recuerdan ese himno, que lo han cantado en todas las iglesias cristianas del mundo, dice: oh Dios eterno, tu misericordia cada mañana. Oh Dios eterno, tu misericordia. Sí, dice así. Oh tu fidelidad, cada mañana la veo en ti. Originalmente la traducción de ese himno no dice cada mañana la veo en ti,
Originalmente dice, de mañana en mañana la veo en ti. Y seguramente estaba pensando en estas palabras. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande es tu fidelidad. Y la fidelidad de Dios se muestra en que cada día Dios da su misericordia nueva, cada día, nueva, como el maná. El maná todos los días sobre el campamento del pueblo de Israel caía. Todos los días caía maná. Durante 40 años cayó maná del cielo a un pueblo que estaba en medio de un desierto, de los más espantosos desiertos. No un desierto como el del Sahara, donde vemos dunas amarillas, doradas, sino un desierto que se caracteriza por ser un pedregal completo. Ser un pedregal completo, que es solo roca, solo piedra, muy agreste y muy caluroso. Y sin embargo Dios cada mañana enviaba el maná. Cada mañana estaba la columna de nube allí, cubriéndolos del sol abrasador. Cada mañana estaba la columna de fuego, protegiéndolos del extremo frío, de esos cambios violentos de temperatura. ¿Ustedes se imaginan cuántas toneladas de alimento caían cada mañana del cielo para sostener a este pueblo? Que si ustedes pueden mirar la historia de este pueblo, ¿no fue un pueblo perfecto delante de Dios durante estos 40 días? Si los seres humanos consumimos alrededor de 3 kilos de alimento, de maná al día, pues ustedes pueden imaginar, calculen, para una población de 2 millones de personas, multiplíquenlo, son casi 6.000 toneladas de maná al día que caían al desierto. Pero también era absolutamente necesaria una gran cantidad de agua para sostener a ese pueblo en un lugar donde no hay agua, y para sostener a sus crías, a sus ganados. La fidelidad de Dios es nueva cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo no sé en cuál sea la situación que estás experimentando ahora. Tal vez sea la enfermedad, tal vez sea la escasez, pero ten en cuenta que Dios es fiel, y su misericordia es fiel contigo cada mañana. Es la fidelidad de Dios la que te sostiene. También su gracia concediéndonos lo que necesitamos para vivir, su gracia sosteniéndonos de manera continua cada momento de nuestra vida, en cada aspecto de su vida y de la mía. Hermanos, el amor de Dios es un amor que no cambia. Por eso es que la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor nunca deja de ser, porque es que el amor proviene de Dios. El apóstol Juan dice, Dios es amor, en su primera carta. Un Dios así no cambia, siempre amará. Pero también un Dios así es justo. Dará a cada uno lo que le corresponde. Un amor así es un amor pleno de misericordia, que sostendrá independientemente de la persona. Independientemente de si esa persona le rechaza o le acepta. Él siempre sostiene. Lo vemos evidenciado en este mundo, cómo cuida a la humanidad, aún en medio de esta situación, hermanos. Mire, yo estaba pensando acerca de esta pandemia que estamos viviendo, y ha sido una bendición. Aunque ustedes digan, pero ¿cómo está diciendo eso? Ha sido una bendición. Hermanos, el mundo lo necesitaba. En noviembre del año pasado,
La Oficina para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas dijo: estamos en una situación imposible. Necesitamos bajar los niveles de dióxido de carbono un 7%. Y las grandes empresas del mundo dijeron: eso no se puede hacer, no podemos parar las industrias. El Señor permitió esta situación. Y el beneficio para el planeta fue tan grande que ambientalmente nos recuperamos. Cómo Dios utilizó una pequeña bacteria, cientos de veces más pequeña que 1 milímetro, para permitir, independientemente de la forma en que haya llegado a nosotros, si fue un accidente de laboratorio, o si fue que un murciélago mordió a un pobre chinito, o si, bueno, no sé, o alguien se comió un murciélago mal cocinado, no sé. Pero independientemente de eso, Dios, que tiene el control de todas las cosas, permite esto para el bien de la humanidad. Un bien que muchas veces no entendemos. En medio de las dificultades más tremendas, hermanos, no sabemos cuál es el bien que Dios tiene para nosotros. La fidelidad de Dios hace posible estas cosas. Pero si Dios es fiel, también es fiel en sus promesas. Las promesas de Dios son fieles. Tenemos su palabra y podemos tener confianza en la palabra de Dios. Primero, confianza en que Dios sostiene su palabra y que la ha preservado a través de la historia, porque Él es todopoderoso, capaz de preservar su palabra. Segundo, que las promesas que están dadas aquí son verdad, porque Dios es un Dios confiable. Y tercero, en que podemos descansar en ellas, en que si obedecemos a su palabra, Dios hará conforme ha prometido a los que obedecen su palabra. Y su palabra es la luz que necesitamos. Muchos hombres desconfían de la Escritura. Así como el hombre por naturaleza es desconfiado, también quiere por naturaleza desconfiar de Dios. Y tal vez a nosotros nos ha pasado en que abrimos la Escritura y vemos algo que el Señor nos dice y decimos: ¿será que esto sí es así? Pero Dios dice que Él es fiel. Es un Dios confiable plenamente. Y necesitamos a ese Dios confiable en nuestra vida, en nuestro andar diario. La fidelidad de Dios es la que nos sostiene. Es la que hace que su amor sea eterno. Es la que hace que cada mañana y de generación en generación sean sus misericordias. Es la que hace que la justicia algún día verá su luz. Ya la ha visto en la cruz de Cristo para muchos de nosotros, pero aún necesitamos, aún falta por verse, mis queridos hermanos, en los tiempos en que todo hombre se levantará de entre los muertos y todos serán juzgados por sus obras, sean buenas o sean malas, porque la palabra de Dios también nos promete que estaremos en un lugar donde morará la justicia plenamente, donde no habrá más dolor, más lágrimas, porque el Señor mismo enjugará los ojos de nuestras lágrimas. ¿Saben? A mí me alegra escuchar de la palabra de Dios estas promesas. Me alegra saber que a pesar de mis pecados, por su misericordia he sido llamado para salvación. Y que mis pecados merecían la condenación eterna. Pero por su fidelidad en amarme, Él decidió ser fiel a su justicia y llevar a su Hijo Jesucristo a la cruz para pagar por mis pecados. Ese es el aspecto impresionante y glorioso de su gracia. Porque no me permitió a mí vivir lo que merecían mis pecados, sino que su amor fue tan grande que llevó a Jesucristo su Hijo
para cumplir la promesa hecha en el Edén, de que la mujer, la simiente de la mujer, pisaría la cabeza de la serpiente, hablando, refiriéndose a Cristo, venciendo a Satanás allí en la cruz para darme redención, porque el Señor no pierde nada. ¿Quieres tú acogerte a esa maravillosa promesa? Dios es fiel, Dios te ama, pero tú, mi hermano, también debes recordar cada día sus misericordias y su fidelidad, que son continuas. Eso no sostiene la fidelidad de Dios. Ahora, cuando uno piensa en ese aspecto del Señor, uno definitivamente lo único que tiene que hacer es agradecer profundamente por su infinito amor, por su infinita bondad, por su gran misericordia, porque son permanentes para siempre. Y están aquí en la palabra. Y la Escritura nos dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que podemos tener la seguridad de que la palabra de Dios es una fuente de verdad y que nos expresa el corazón de Dios. Y dice la Escritura muy claramente que Él nos da a nosotros su palabra, de que todo lo que Él hace es para nuestro bien.